Bueno, muy buenas noches, España, muy buenas tardes, América. Un saludo, amigos del mundo, linaje, gente, aficionados del terraplanismo, aficionados del heliocentrismo, común de nuestros amigos y linaje de aquí del canal de Acoria. Como veis, hoy tengo el gusto de tener con nosotros al arquitecto chileno Guillermo Bud. ¿Cómo está, Guillermo, querido? Un saludo. Aló, aló. ¿Me escuchas? Te escucho, ¿no? ¿Te llega a ti nuestro audio? ¿Te llega todo bien? Me llega perfecto, sí. Bien, Guillermo, pues te acabo de dar entrada un saludo desde España. ¿Cómo estás por ahí, amigo? Daniel, bien, bien. Estamos bien a pesar de que el ser humano está siendo sometido a un ataque sostenido, ¿no? Por algunas entidades de bajos propósitos, sin duda, ¿no? Que se nos hace bastante inexplicable para todos, diría yo, sobre todo los que estamos un poquito más conectados con, con aquellos capas sutiles, ¿ah? Que se trasladan un poquito sobre y bajo la superficie de nuestro mundo y donde podemos observar que muchos de nuestros hermanos, como hay una frase notable, y creo que es de Noam Chomsky, que dice, la gente no sabe lo que sucede y ni siquiera sabe que no sabe. Exacto. Y es que, de hecho, el peor esclavo es el que ignora sus propias cadenas, el que no sabe que es esclavo. Y eso es un poquito, bastante o quizá la mayor parte de lo que está pasando aquí. Guillermo, te voy a decir, querido, que el otro día en el último directo que hicimos en el canal de Acoria, solo mencionar, tuvimos todo un programa en directo normal, con un chat normal, y en la despedida, cuando anunciamos que te íbamos a traer en directo, solo mencionar tu nombre, entraron bots al chat. Quiero decirlo porque la gente sabe que el canal de Acoria ha sido atacado informáticamente en otras ocasiones porque hemos tocado temas pues un poco peliagudos o quizá hemos profundizado no en temas peliagudos sino en temas geopolíticos de nuestra actualidad, de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y hemos sufrido esos ataques. Hoy han desaparecido decenas de likes de este evento cuando estaba programado, han desaparecido decenas de comentarios del chat. Y todo esto, querido Guillermo, no creo que sea por nada. Vamos a hablar en profundidad de por qué podría suceder todo esto. Pero ciertamente es importante, lo que estabas diciendo, es importante comenzar remarcando que nos encontramos en un momento crucial. Y sabe, Guillermo, lo hablábamos antes off record, que para mí esto de la Tierra plana tiene un valor fundamental, como te comentaba antes, y que incluso conecta totalmente con la actualidad de la que estamos hablando. Querido Guillermo, idiosincrasia institucional, quizá, fundamentalismo religioso científico. ¿Cuál es el problema con la Tierra plana, querido Guillermo? ¿Por qué personas como tú, que simplemente estáis exponiendo un tema con absoluta educación, con absoluta elegancia, con correctud, con una preparación, además, hay que decir que hemos dicho al principio cuando lo presentamos, que Guillermo es arquitecto y es decir, cuando se dice arquitecto muchas veces no sé si se tiene en cuenta el grado de matemática que tiene que estudiar un arquitecto, pero quiero decir que lo que es un grado y un ángulo lo sabéis perfectísimamente muy bien. Y sin embargo, Guillermo, a tu aparición en público, la falta de respeto, la denigración, el descalificativo y bueno, en fin, ¿por qué se da todo esto, querido Guillermo? ¿Por esa idiosincrasia institucional? ¿Por ese cerrajón de la ciencia, por ese fundamentalismo religioso? ¿Por qué ocurre todo esto a las personas que hacen divulgación sobre este tema? Amigo querido, es una gran pregunta, ¿no? Mira, todos los TP, terraplanistas o geocentristas, ¿no? Yo empecé a usar hace unos 4 años la palabra geocentría, ¿ya? Y resulta que ni más ni menos que esa palabra que era un poco ignota, la había utilizado ni más ni menos que Teilhard de Chardin en alguno de sus escritos, ¿ah? Y así que es una palabra que existía. Gea, ¿cierto? Centrum y el sufijo ia, todo lo relativo a. Los geocentristas, aquellos quienes seguimos la corriente de la geocentría, no terminamos de rompernos el coco, diría yo, para tratar de entender lo que va más abajo. Porque como nuestro mundo está lleno de paradojas de algún modo, yo sostengo que la Tierra plana al final es un tema de un accidente secundario. Y uno dice,
efectivamente la Tierra plana es muy importante, es trascendente, porque evidentemente si el método científico vigente y aceptado, esto es, lo observable, lo medible, lo repetible, que está libre del principio de autoridad y es falsable, ¿cierto? El concepto que incorpora Popper a principios del siglo XX, ese método, porque es un método científico aplicado a las ciencias naturales, como digo yo, no estamos hablando de ciencias sociales, de ciencias económicas, ciencias de la educación, no, ciencias naturales, la forma de la Tierra. Ese método indica que la Tierra no puede ser un cuerpo esférico de 6.000 y tantos kilómetros de radio, 12.742 kilómetros de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro en su circunferencia mayor. Y eso, como lo dijo Leo Chavarría en un programa que hicimos de Radio TV, de Radio en Barrancas, provincia de Santa Fe, Argentina, los terraplanistas que hemos sido siempre muy prudentes en tratar de entender que nuestros conocimientos no son la última verdad, yo creo que hoy día nos atrevemos a afirmar categóricamente que la data dura científica indica efectivamente que la Tierra no es esta esfera y que es plana y estacionaria. Entonces, si eso es así, tenemos un problema entonces. Hay gato encerrado, ¿no? Pero la gente, el ser humano, se niega a aceptar el gato encerrado porque antepone sus creencias o la incredulidad a la conspiración como argumento científico. Esto es, reflexionar desde su punto de vista lógica, que es ilógico, que es una falacia lógica, es, dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿eso es demostración de que la Tierra es esférica? Por supuesto que no, porque no estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de ciencia, la forma de la Tierra. Atengámonos al método científico y determinemos la forma de la Tierra. Y la forma de la Tierra es relativamente sencillo, además de determinar de que es plana. Aun cuando el modelo heliocéntrico da una aparente respuesta cierta de ciertos fenómenos, lo cual a mí me lleva a la siguiente conclusión, que le he dado muchas vueltas, y como dato anecdótico, te voy a contar que tuve la suerte de estar invitado el otro día a la inauguración de la exposición de arte de un notable artista visual, un tipo brillante, con una lucidez mental y un talento artístico, músico, escritor, Alejandro Yarzún, en la Galería La Sala, en la comuna de Vitacura, en Santiago, y después de que terminó la inauguración estuvimos almorzando con Alejandro y con Diana, su pareja, y estuvimos hasta las 8 de la noche y nuestro tema fue tratar de entender qué es lo que va debajo de la forma de la Tierra, que es la gran incógnita. Así que aprovecho, bueno, antes de seguir con esta especie de pequeño preámbulo, Daniel, lo primero agradecerte a ti esta invitación, me conmueve algo en el olfato, ese lazo invisible que es completamente, no lo podemos ver, pero que los seres percibimos de algún modo mágico, hace que nos sintamos tan unidos. Por eso, y no es casual, que tú, que me confesabas hoy día una cosa fenomenal, que a mí no te imaginas cómo me llena el pecho henchido de alegría, es que una persona como tú, que viene del mundo, que me señalas que vienes, ratifique lo que yo en algún minuto anticipé cuando llegábamos, decía yo, en algún minuto vamos a llegar a estas personas, a un David Parceriza, a un JL, a un Gran Misterio, que el otro día le vi un comentario que dice, ese no es el sujeto que está, ¿vale? Correctamente la palabra, sujeto absolutamente a sus ideas. Hay algo en él que tiene esa chispa que le podría permitir hacer ese autoexamen que todos tenemos que hacer para finalmente iniciar el viaje del terraplanismo. Guille, querido, vale, ahora se me había alargado un pelín, vale, bien. Pues muchas gracias, Guillermo. Vamos a decir, porque Guille y yo estuvimos hablando antes de saltar al directo,
porque entendemos que nos estarán viendo amigos de Chile, mucha gente de nuestro linaje, que ya tenemos un linaje en común, querido Guille, de público, por así llamarlo, que es un público en el que luego en realidad nosotros también estamos inmersos, es decir, aquí somos un todo uno, ¿vale? O un todo en uno, de muchas singularidades que están buscando un camino que al final parece confluir en lo mismo, que es esa búsqueda del conocimiento y esa búsqueda de la verdad. Vamos a decir, por si, pues bueno, pues porque habrá gente de fuera que no me conoce, yo me llamo Daniel Ransanz, soy investigador de campo del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos con sede en España y Chile. Vengo del campo de la omnilogía, 10 años en divulgación, tengo publicados 3 libros, 2 especializados en el fenómeno ovni, he publicado artículos en prensa, he hecho colaboración en radio durante estos 10 años y también, bueno, pues alguna participación en televisión. Y ciertamente, como dice Guille, ocurre que cuando tienes un contacto con lo desconocido, cuando hay algo, decía Gurdjieff, querido Guillermo y gente, que cuando una persona está dormida, y siempre refiriéndose a esa dormidera de la conciencia, de la consciencia, ¿no? Podríamos decir, necesita un gran shock para, de alguna manera, despertarse, ¿no? Pero decía el maestro Gurdjieff que cuando una persona está profundamente dormida, necesita estar sometido durante un largo periodo a una serie continua de shocks, que es de alguna manera lo que produce ese despertar de la conciencia. Claro, los que hemos tenido contacto directo, cercano, íntimo con el campo de, por ejemplo, de la omnilogía, los que hemos tenido un encuentro directo con esto, pues bueno, podemos leer, por ejemplo, en los libros de Stanislav Grof, de John White, etcétera, en cualquier libro que se base en la noética, que es el estudio académico de la conciencia, podemos leer cómo estos, vamos a decirlo así, estos encontronazos, estos saltos de realidad, de alguna manera, generan un despertar de conciencia natural en el individuo, ¿no? Esto es una cosa que yo me he encontrado en esto de la Tierra plana. Me he encontrado exactamente con lo mismo. Que produce un efecto, vamos a decirlo así, produce un efecto psicológico en el individuo muy parecido, ¿no? Y bueno, ciertamente es verdad, Guillermo, que venimos de alguna manera con, bueno, pues con ese trabajo hecho, ¿no? Con ese trabajo interior. Sin embargo, he de insistir, yo he pasado por un segundo duelo muy fuerte y he pasado por más o menos por lo mismo, te podría decir, Guillermo, que es muy similar, cómo se ha derrumbado todo mi sistema de creencias con el terraplanismo, todo mi sistema heliocéntrico, en fin, de la Tierra esférica, etcétera, y de la concepción de muchas cosas, incluso el darwinismo, que yo siempre lo puse un poco en tela de juicio, pero si bien lo utilicé para desarrollar algunas de las hipótesis y teorías sobre las que yo he escrito en mis trabajos, ¿no? Y ciertamente, como decía, el fenómeno es muy parecido. El duelo del terraplanista se parece muchísimo al duelo psicológico que vive la persona que tiene un contacto cercano con estas realidades tan extrañas. ¿Por qué? Porque en la mente se da un hecho que es el de si esto existe, y existe, porque yo lo he vivido, que no existe. ¿Y qué nos pasa con la Tierra plana? Pues algo muy parecido, ¿no? Si esto era mentira y es mentira porque estamos comprobando que era mentira y que por lo tanto buena parte de nuestro sistema de conocimiento es mentira, que no existe. ¿Cómo es nuestro mundo? ¿Qué nos están ocultando? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Alguien puede pensar que no hay un motivo verdaderamente grande y trascendente, importantísimo para los seres humanos, detrás del hecho de habernos encerrado en una esfera? Porque si os fijáis, esto es lo que pasa cuando tú vives una bola. Estás encerrado en esa esfera. Te puedes mover por ella, pero nunca saldrás. Como no sea en ese sueño que nos han grabado todos en la cabeza a fuego, por lo menos a mí, creo que a ti, Guillermo, te pasa un poco lo mismo, de salir al espacio, ¿no? Todos los que hemos sido aficionados a las ciencias, a la astronomía, pues hemos tenido ese sueño de salir al espacio. Y a lo mejor esos otros mundos, como decía Luard, comentábamos antes, existen, pero están en este, no están en otro lado. ¿Cómo describirías tú, Guillermo, ese duelo del terraplanista, ese morir a lo viejo para dar lugar a lo nuevo? ¿Cómo? Porque supongo que a ti te ha pasado un poco lo mismo. Yo lo entiendo como que, de alguna manera, el ego, vamos a decir, el ego llora por lo que ha perdido mientras el espíritu sonríe por lo que acaba de descubrir y de ganar. No sé cómo lo ves tú, Guillermo, y cómo lo viviste en carne propia. Claro, sí, amigo querido. Para muchos de nosotros es muy duro. Existen personas para los cuales no es tan duro. ¿Por qué? Porque como listos que eran, o personas más sabias, espíritus, almas más ancianas, quizás, no lo sé, había algo que siempre no les calzaba. Estos chicos listos que decían, pero si, ¿por qué me dicen que es esférica si yo siempre la veo plana? ¿No? Aquí hay algo que no calza. Conozco esos casos y algunos de ellos dicen, ¿ves? Yo siempre dije que había algo que no calzaba.
pero la gran mayoría de nosotros, que como niños ingenuos, cándidos y prístinos que fuimos, me gusta usar esa palabra que unos amigos del grupo de WhatsApp, a uno de los grupos le pusieron cándidos y prístinos. De cándidos que fuimos, creímos todo inocentemente, por lo que nos enseñó nuestro abuelo, nuestro profesor, nuestro tío, nuestro padre, así como él le creyó a su abuelo, a su tío y a su padre. Y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? Y como dice notablemente el gran artista Gabriel Schiavina, allá en Rosario, dice, y así finalmente la mentira ni siquiera necesita ser fomentada porque ella se nutre de sí misma, en forma continua, que es fascinante. Implantaste la mentira y ella se reproduce sola. Entonces, para la gran mayoría de nosotros, y en el caso particular, para mí fue muy duro. Muy duro. Yo ahora ya es de esos dolores un poco antiguos, pero yo me acuerdo que deben haber sido unas 3 semanas a lo menos en que yo no me quería levantar a trabajar. Sentía los que alguna vez por sucesos un poco dramáticos de nuestra existencia hemos entrado en una situación de depresión por pérdidas muy dolorosas. Esa angustia que la tienes es una especie de, no sé, es como que el alma quiere brotar y salirse del pecho para aliviar ese dolor. Fue una sensación muy parecida a eso. Yo estimo que, por lo menos en el caso mío, hasta donde yo recuerdo, de haber sido a lo menos unas 3 semanas. Y me acuerdo que ahí también fui duro en enjuiciar mis creencias. Entonces senté en el banquillo a los acusados, todos los que yo consideraba mis maestros. A Buda, a Krishna, Jesucristo, San Germain, Paramahansa Yogananda, Padmasambhava, todos. Aquí uno de ustedes o todos mienten. Entonces, bueno, otros lo harán de otro modo. Hay gente que empieza a creer en Dios, pues, después de que la Tierra es plana, porque si la Tierra es plana parece que las posibilidades de que haya sido creada son mayores de que si el mundo viniera de una explosión casual, ¿no? A pesar de que bien entendemos que Georges Lemaitre, cuando propuso la teoría del Big Bang, era para justamente explicar la creación del universo, un ex nihilo, es decir, cómo o si efectivamente de la nada se puede crear materia o no se puede crear materia. Yo, desde mi punto de vista, que no es la verdad, digo yo, es doxa. Dios es capaz de todo, o sea, de la nada crear materia. Ya, pero eso es otro tema que entra en temas más filosóficos, religiosos. Y yo, mira, y con esto cierro estas reflexiones con relación a ese punto. Yo sostengo lo siguiente, después de darle muchas vueltas en estos ya 4 años, ¿no? Vamos para el 5º, en el caso mío. El ser humano está dispuesto a aceptar ciertas cosas violentas en su existencia. Es decir, son posibilidades. ¿Cuáles son posibilidades? Que tu socio, que es tu amigo desde la infancia, te estafaba en la empresa que tenían en común hace una década y tú no tenías idea. Que tu pareja tenía una relación con no sé, con un amigo tuyo o con una amiga tuya o lo que fuese, también hace muchos años atrás y tú nunca te enteraste. Que tus hijos o tus padres te hicieron una mala jugada con una propiedad que era familiar y te estafaron. Son cosas tremendamente dolorosas, ¿cierto? Muy violentas, pero son posibilidades. Son posibilidades. Lejanas, pero que eras adoptado, no sé, otras. Pero lo que no era una posibilidad era que la Tierra fuera plana. Esa no era una posibilidad. Entonces el ser humano, frente a esa absoluta imposibilidad, se niega a los hechos, que es de las cosas más fascinantes del terraplanismo. Lo que yo digo, es decir, las personas anteponen la incredulidad a que pueda ser plana frente a la evidencia científica. Y esa es una barrera tan dura y tan interesante que lo que conversábamos con Alejandro justamente el otro día y con otros amigos TP, es lo que nos lleva a mí por lo menos a pensar que el hombre, el alma de cada uno de los individuos que poblamos este mundo, en este minuto, sometidos al ataque sostenido, ¿cierto?, por los oscuros poderosos,
es un examen al alma, al espíritu y a la naturaleza intrínseca de cada uno de nosotros. Porque la Tierra plana pone a prueba algo que tú dijiste, que lo dijo, pero exactamente igual mi notable colega, amigo, en el directo que hicimos el otro día con la gente de radio a TV, y en una conversación que tuvimos hace un par de semanas compartiendo, es humildad intelectual. Humildad intelectual. Humildad espiritual. El ser humano, cuando se enfrenta a la Tierra plana, tiene que aprender a respetar el libre pensamiento. Tiene que aprender a reconocer el desapego. Tiene que aprender a saber que va a enfrentar un duelo, porque lo percibe. Es el miedo al duelo una de las herramientas que te bloquea la aceptación. La aceptación como tal. El comprender que nuestro mundo obedece a otra naturaleza completamente distinta a la que creíamos. Además te obliga a asumir que tienes que reconstruirte intelectualmente. Entonces, hay muchas facetas de la naturaleza interna de nuestro ser que es sometida a examen y a presión frente al suceso del hecho constatable que la Tierra es plana. Totalmente de acuerdo. Es un poco, Guillermo, también el compromiso que adquiere uno mismo con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y yo, por lo menos, cuando me pasó, dije, ¿cómo me callo yo esto ahora con la gente? O sea, es que yo tengo más de 300 vídeos publicados, llevo hablando de esto en mis vídeos, en mis radios y tal. Digo, ¿cómo me callo yo ahora esto con la gente? Porque de alguna manera es esa sensación de decir... joder, de alguna manera todo lo que he enseñado estaba mal o estaba torcido o estaba viciado por esta visión del mundo, ¿no? Y ya que has entrado en eso, Guillermo, me gustaría entrar un poco más al palo. ¿Cuáles son para ti? Estamos teniendo algún pequeño problemilla de conexión, pero espero que el programa se esté emitiendo más o menos bien. ¿Cuál sería para ti, Guillermo, o cuáles serían los argumentos principales que sostienen que la superficie de nuestro mundo, en efecto, es plano y al mismo tiempo, pues, cuáles serían los fallos que encuentras o dónde falla más el sistema heliocéntrico, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Mira, a ver, ahí hay varias cosas interesantes. Es bien asombroso porque como este mundo está lleno un poquito de estas cosas anecdóticas, efectivamente, cada vez que uno opina o que yo doy mis argumentos y mis razonamientos, salen los perros a morder. Yo no sé cómo se enteran. Para mí, evidentemente, están infiltrados en algunos grupos nuestros de WhatsApp, lo cual, si son seres humanos, porque tal vez son inteligencia artificial, ¿no es cierto?, algoritmos o qué sé yo, hay que ser, en buen chileno nosotros diríamos, harto rasca. O sea, es decir, tu motivación de vida hoy día es ir a morder a los que no piensan como tú. Entonces, dentro de esa, los regurgitantes, como le digo yo, no quieren, los argumentos que uno pueda esgrimir no logran razonarlos, ¿ya? Hay varios que son muy importantes, ¿no? Y siempre los he repetido más o menos lo mismo. En primer lugar, la mecánica de fluidos, la mecánica del agua. La mecánica del agua es por sí sola suficiente para poner en serios aprietos lo que Imre Lakatos denomina el núcleo de un paradigma, ¿ya? Los constructores sabemos que, mira, el agua siempre está a nivel, ¿te fijas? Yo si tengo una manguera de nivel aquí, que la parte superior del agua va a estar horizontal, ¿cierto? Porque la horizontal, de hecho, en viejos libros de geometría se argumentaba lo siguiente, me lo recordó Gonzalo Rodrigo Vargas hace algunos días atrás. La vertical es la perpendicular a la horizontal y la horizontal equivale al plano de las aguas quietas. Eso decía una vieja definición de geometría. Entonces, si esto fuese una manguera de nivel, que aquí está marcando una línea horizontal, a 5.000 metros el agua no va a estar así. Porque cada vez, a medida que yo me alejo, el agua... Y todos los constructores sabemos que el agua va a estar a nivel. Eso es suficiente para entender que la Tierra no puede ser esférica.
Después está la línea del horizonte, me acuerdo siempre los regurgitantes, porque están tan, ¿cuál es la palabra?, encasillados con sus anteojeras mentales, que lo que yo sostengo es lo siguiente: todos los dibujantes, artistas, pintores, arquitectos, diseñadores, o los que vienen del mundo de la ilustración, entendemos que la línea del horizonte está a la altura de los ojos del observador, lo cual uno lo puede ver a nivel de la playa, correcto, en un edificio, en la alta montaña y en un avión. Ahora, no es lo mismo la línea del horizonte que la altitud. Entonces me dicen, no, pero si los taquímetros, los teodolitos, los instrumentos topográficos te indican que están más elevados. Sí, pues el taquímetro y el teodolito, que es monocular, sabe que está a 1 metro más arriba que el plano horizontal. Por lo tanto, va a notar que hay una diferencia entre el paralelismo con la línea horizontal del lente respecto de si estás a nivel de la playa, estás en un edificio, estás en la alta montaña. Entonces, el teodolito, por lo tanto, distingue esa diferencia que hay con respecto a la altitud. Pero no es lo mismo que la binocularidad. Los seres humanos que vemos binocularmente, la línea del horizonte permanece dependiendo, indefinidamente dependiendo de la altura a la que te encuentres. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero hay otro tema mucho más interesante con la línea del horizonte, que es la que a mí me pone de mal genio con mis colegas arquitectos, que no son incapaces de entender, y que Leo Chavarría, aprovecho de saludar a mi amigo querido, me lo explicó como lo habían, ¿cuál es la palabra?, demostrado y experimentado investigadores en Estados Unidos, que es lo siguiente. Y con esto, como dice Leo, lo afirman en los corrientes de terraplanistas inglesas o de habla inglesa, y que a nosotros nos llega un poquito siempre de segunda mano lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el mundo anglosajón, es lo que en lógica se denomina el modus tollendo tollens. Esto es la siguiente afirmación lógica: si P implica Q y Q es falso, ergo P es falso. Se llama el caso del cisne negro. Si yo afirmo lo siguiente: todos los cisnes P son blancos, Q, pero existe un cisne negro, quiere decir que P era falso, porque no todos los cisnes son blancos, ¿cierto? Eso llevado a la forma de nuestra Tierra es reflexionar del siguiente modo: si la Tierra es un cuerpo esférico de 6.300 y tantos kilómetros de radio, 12.700 y tantos kilómetros de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro, ergo, la línea del horizonte para un observador de 1,70 m de altura, de pie sobre la cota 0,00 sobre el nivel medio del mar, SNMM, tiene que estar a 4,7 kilómetros de distancia. Y 5,1, 5,3 con reflexión estándar a favor de la Tierra esférica. Por lo tanto, si la línea del horizonte es observable más allá de 5,3 kilómetros, ergo, la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.300 de radio, 12.000 de diámetro y 40.000 de perímetro. Y eso está constatado. Voy a hacer un dibujito, que no sé si la cámara lo va a ver, pero es bastante simple y es lo que la gente no logra entender. Voy a trazar ahí y a mí me impresiona que mis colegas arquitectos, que son geómetras, no sean capaces de entenderlo. No sé si se ve ese dibujo ahí. Voy a ver si logramos la cámara. Espérate, eso es. ¿Ya, más o menos? Sí. Leo el otro día, que es muy listo, lo hizo con una pelota gigante de gimnasia. Entonces puso un monito pegado y una varilla. Ese es un observador. Si nuestro mundo es un cuerpo esférico, ese observador, que es el puntito negro, tiene que mirar esta geometría, está a 4,7 kilómetros. Esa es la distancia, ¿ya? La distancia a la tangente son 4,7 kilómetros. 4,70 kilómetros. Para un observador de 1,70 m, ¿ya? A ver, ahí está. 4,7.
En un avión, porque a medida que tú te elevas vas a ir viendo más, ¿cierto? Si yo me elevo y estoy a la altura de un avión, y esta sigue siendo el cuerpo esférico, voy a ver mucho más lejos, ¿ves? Aquí voy a trazar una cota. Vamos a tratar de ser más gráfico, porque uno cree que las personas entienden como uno entiende, y eso no es así, pues. Ya, ahí está. A ver, ahí. Si tú estás a 10.000 metros de altitud, el punto de tangencia de la curvatura, ¿ves? Cambió el ángulo y son 320 kilómetros y 4,7. Bueno, resulta que hay constataciones de dos plataformas que están, se puede hacer en distintos lugares. Yo me temo que voy a tener que hacerlo en algún minuto en el sur de Chile. Pero en el Golfo de California, estoy haciendo un pequeño dibujo, en el Golfo de California, en Estados Unidos, hay unas plataformas que son la Habitat y la Hill House, ¿ya? Y un observador, un investigador hizo, ahí están, ¿ves? Ahí están las dos plataformas. Resulta que la primera está a 6 y tanto millas, que ya son 5 kilómetros. La segunda plataforma creo que está a 9 millas, que son como 12 kilómetros. Y la línea del horizonte está más allá de la segunda plataforma. Eso es suficiente. Eso es suficiente para entender que hay algo que no calza. Ahora, eso es súper experimentable. Hay un notable terraplanista, Francisco, que vive en Málaga, que es bombero profesional, por lo tanto está ligado a equipos de tecnología. Entiendo que el otro día, si mal no me equivoco, sabía que tenía que tener un velero que estaba como a 12 kilómetros de distancia por los equipos, porque están más o menos a través de antenas de referencia, se sabe dónde están ubicados los navíos que están circulando. Y puso su Nikon P1000, enfocó en la dirección donde debía estar el velero, y el velero estaba, pues, aparece, a 12 kilómetros. Si para nosotros ya no hay nada más que discutir. No, ahora para el mí no. tema es en tratar de entender cómo las personas van a estar dispuestas a despertar o no despertar. Y ahí voy a citar a nuestro gran filósofo hermético Darío Salas Sommer, John Baines, cuando dice que en el mundo hay 3 clases de personas, a saber, aquellos que ven cuando les enseñan y aquellos que no verán nunca. Sí, Guillermo, porque una cosa que bueno, que copó mi pensamiento desde hace 10 años, cuando tuve ese encuentro con esas realidades desconocidas para la mayoría de nosotros, que se ha repetido, como decía al principio, con este tema de la Tierra plana, es un poco el derecho a la duda, ¿no? Yo me preguntaba, cuando yo intentaba, porque siempre uno intenta, sobre todo con el núcleo más cercano, amigos, etcétera, intenta razonar con este tipo de cosas, el derecho a dudar, y la gente es reaccionaria a este tipo de cosas, Guillermo. Yo pensé, desde entonces me di cuenta, ¿vale? Porque a veces buscamos la sabiduría en tipos con sotana y barbas largas y tal, y al final me di cuenta que la sabiduría es una cosa que la cultiva uno mismo, pero que se basa principalmente, o por lo menos tiene uno de sus principales factores, que es el de ser capaz tú mismo de revisar tus propias ideas, tus propios constructos psicológicos, sin seguir criterios dependientes del ego. Es decir, de alguna manera, todo lo que estructura nuestra psicología viene cimentado por todo lo que es nuestro estudio y por todos aquellos axiomas científicos, ideas y tal, que ya hemos preconcebido como auténticas, reales e inamovibles. Y esa revisión es la que yo creo que se hace tan necesaria. Yo entiendo que hablábamos ahora del horizonte, querido Guillermo, y yo soy bastante lego en la materia, pero por eso estás tú aquí para corregirme si me equivoco. Estamos hablando de geometría pitagórica y yo quería simplemente hacer una reflexión muy sencilla, ¿no? Yo vivo en el litoral mediterráneo, en Tarragona, en Cataluña, España, y yo me voy a un monte. Yo vivo entre el mar y la montaña, ¿vale? Vivo en una tierra muy bonita que es una gran planicie en la que da el mar por un lado y la montaña por otro. Cuando yo me subo a las montañas de Alforja, por ejemplo, que estamos por ahí a unos 1000 metros de altitud, hay un mirador espectacular que da al mar, ves todo el campo de Tarragona y luego el mar, ¿no? Y yo me subía allí y miraba hacia el mar, y tú estás a 1000 kilómetros de altura en Alforja y la línea del mar se sube a la altura de tus ojos. Esa línea del mar, estando tú a 1000 kilómetros,
perdón, a 1000 metros, sube a la altura de tu ojo, a la altura de tu observación, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando veo que se fundamentaba la esfericidad de la Tierra, por ejemplo, con el ejemplo del barco que desaparece, que si quieres luego lo desarrollamos con más extensión, me decían, no, tú lo que ves es desaparecer un barco, pero yo te pregunto a ti, Guillermo, desde los cálculos, si yo puedo ver a nivel del mar, aunque me suba, yo qué sé, a 5 metros de altura, yo puedo ver un barco caer por la curvatura del mar, eso no significa, Guillermo, que si yo me subiera, por ejemplo, a 500 metros de altura o 1000 metros, no tendría que ver a simple vista la curvatura del agua. Es decir, si fuera tan así como que uno desde la playa puede ver como un barco desaparece en la curvatura, si eso fuera así, a nivel de observación, ¿no sería entonces igualmente real que tú subiéndote a 500 o a 1000 metros de altura por esa regla de 3 ya tendrías que ver la curvatura de la Tierra? Es decir, es que a mí no me calzan las cosas unas con otras. O de un avión. O desde un avión, por ejemplo. Desde un avión. Sí, amigo querido. Mira, voy a poner un poquito de luz. Hagamos un pequeño break. A mí me encanta. Como esto es una conversación de amigos, a mí siempre me ha gustado contextualizar. ¿Ya? Así que voy a... espérate, que tengo el cargador acá. Yo estoy en Viña del Mar, así que les voy a mostrar un poquito a los amigos que están allá en el extranjero. Estoy en el departamento de mi hija y allá tenemos el ocaso de la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? Ya está empezando a esconderse el sol y estoy aquí en una vista en altura sobre esta ciudad costera aquí de Chile, ¿ya? A mí me gusta poner esos detalles porque, bueno, así es la historia de cada uno de nosotros tiene sus hechos domésticos, ¿no? Vamos a prender un poco de la luz y seguimos, porque acá ya está empezando un poquito a oscurecer. Bueno, y decir para ir comentando mientras tanto que... Sí, ¿cómo? Decía para mientras llegabas otra vez, Guillermo, que bueno, que los efectos de observación, la fatamorgana, el punto de fuga, la matriz de observación de un observador, todo esto ha sido explicado concomitantemente por ti, por Iru Landucci, por el gran Dani Márquez, que lo tenemos por aquí por el chat. Se ha explicado un montón de veces con ejemplos prácticos, científicos, didácticos, el por qué. Es por esa razón que muchas veces, queridos amigos y amigas, por ejemplo, cuando tuvimos a Dani Márquez en la anterior sesión en directo, me hicisteis algunas preguntas para él que luego, por el desarrollo del programa, se me quedaron, ¿eh? No es que no las viera o que no las quisiera formular, sino que se me quedaron ahí y no nos dio tiempo a hacerlas entrar. Es por eso que yo siempre os exhorto, porque a mí, a fin de cuentas, lo que me importa es hacer de cadena de transmisión. Es decir, yo he adquirido esto, no he tenido que pagar nada, me lo ha regalado el universo léase Guillermo Bud, Daniel Márquez, Iru Landucci, Martín Rodríguez, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y lo que intento de alguna manera es canalizar todas esas preguntas que pueda tener el público de Dacoria en un momento dado a esos trabajos, por ejemplo, al documental al que hemos hecho alusión, al documental de la Tierra plana, hecho por Dios Films, en el que salís tú, Iru, Rafa, etcétera, etcétera, que me parece a mí, Guillermo, un trabajo brutal, un trabajo que está muy, muy, muy bien hecho y es donde intento de canalizar de alguna manera al público también para que veáis o para que encontréis de alguna manera esas respuestas más técnicas. Estábamos hablando, Guillermo, de curvatura. Vamos a ver, hemos mencionado el ejemplo del mar, canales y lagos, sobre todo aquellos lagos que se pueden congelar en un momento dado y que se puede estudiar la línea sobre los mismos. Porque tengo entendido, Guillermo, que tú estás en contacto con geomensores y con personas que han hecho mediciones y trabajos de campo que denotan que efectivamente allí no hay curvatura alguna. ¿Cómo ha sido la cosa? Mira, a ver, este tema da para largo. Antes de continuar con esas reflexiones, Dani querido, bueno, enviarle un saludo a mi tocayo, el ilustre Dani Márquez, que es tan querible, es un niño bueno, él se ríe, me dice Guillote. Yo lo adoro, él sabe el cariño que nos tenemos y una de las cosas más fascinantes que tiene la Tierra plana, sin duda, y todos lo hemos percibido, es la confraternidad que existe en el mundo terraplanista. Eso es notable porque el viaje terraplanista, y bien lo sabes tú y lo saben mis amigos, te hace perder a muchas personas queridas. Hay algunos con los cuales se genera una fisura que tú la percibes, es una cicatriz, es como cuando tú te hiciste un corte profundo en la niñez y ahí está permanentemente. Hay amigos en que algo se quebró, amigos del alma, entrañables. Esa es otra de las pérdidas que tiene la Tierra plana, lo cual se compensa, y bien lo saben mis amigos en el chat, lo saben tan bien o mejor que yo,
que se compensa con la confraternidad que existe acá. Hay algo, y lo dije ese día, cuando tuve el honor de ser invitado por Iru, y los hermanos Barea y Martín Rodríguez, mi querido hermano uruguayo, avecindado en España, un gran hermano también muy cercano a mí, y pudimos constatar que esa alma que nosotros logramos percibir, que en algunos, o que en todos está latiendo, pero que en alguna de ellas se va a gatillar para despertar a esta nueva realidad, fue cuando tuvimos la buena noticia de que David Parceriza había aceptado públicamente que se consideraba, como dijo él, al 100% terraplanista. Eso a cada uno de nosotros nos produce realmente que el pecho queda henchido de satisfacción porque sentimos que es la percepción del deber cumplido, que es lo único que nos motivó cuando salimos a exponernos así a un Iru, a un Dani Márquez, ahora a un David Parceriza o a ti, era hacer lo que considerábamos correcto y bueno, como me dijo un amigo muy cercano, porque a veces lo correcto puede no ser tan bueno. En este caso, lo correcto y bueno era tratar de difundir esta nueva corriente de pensamiento, este nuevo despertar a la realidad más cercana a la naturaleza de nuestro mundo. Y lo que eso significaba, y aún con lo mal que lo hemos pasado, muchos de nosotros, o todos nosotros, sin embargo, nos permite encontrar esta cantidad de hermanos en el viaje, que por cierto compensa, pero por lejos las pérdidas. Así que para mí, y por eso, Dani querido, además de entrar un poco en los temas más técnicos, creo que el tema es mucho más de fondo, y el tema de fondo va relacionado con la naturaleza espiritual de cada uno de nosotros. Así que antes de terminar el programa quiero hacer yo de periodista, porque para mí siempre es muy interesante hacer algunas preguntas también. Con respecto al tema de la curvatura, ¿cierto? Y al tema de lo constatable que es. Yo, la verdad es que se me critica mucho de que yo no doy argumentos, pero eso tiene un trasfondo, yo diría, ¿cuál es la palabra? Que viene de mi naturaleza de hecho docencia. O sea, yo te tiro las ciertas migajas de luces. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa convencer, como nunca me interesó convencer a mis alumnos de nada, sino simplemente mostrarles pequeños faros de luces para que ellos, cada uno, realice su investigación. Yo te di, y siempre he dicho, ¿cuáles son las demostraciones de que la Tierra es plana? La mecánica del agua, la línea del horizonte, geometría pitagórica o trigonometría esférica, ¿cierto? Y Polaris. Podríamos agregar el giroscopio. Nada más. El resto del viaje hazlo tú. Porque la gente empieza con los eclipses, el barco de la curvatura, los griegos, Erastótenes, te fijas, una serie de cosas para las cuales los terraplanistas todos tenemos respuesta hoy día, para casi todo, para muchas cosas, por supuesto, hay muchas cosas que ignoramos. Por lo tanto, mi discurso, porque vengo de la docencia, y yo creo que alguna vez creo que lo dije en un programa donde tuve la grata invitación de Ramón Freire. Algo había pasado en esos días y yo me quedé con una frase que alguien comentó, que en realidad uno no debía venir a guiar necesariamente a las personas, sino a inspirarlas. Y mi tenor siempre ha sido eso: viejo, si el viaje es tuyo, yo no puedo hacer tu viaje. Como nadie puede hacer el mío, ¿quién soy yo para pedirle al otro que vaya a mi ritmo? Totalmente. O sea, porque yo nunca he fumado, tengo que pedirle a todo el mundo que no fume. O porque yo dejé la carne, ahora tengo que exigirle a todo el mundo que deje la carne. Esto es un viaje íntimo, personal. Aquí está cada uno de nosotros, como esto es paradójico, estamos tremendamente solos y también tremendamente unidos. Entonces, por eso yo no hablo mucho de los argumentos, a pesar de que en la invitación que me hizo Julio César Rodríguez, que eso salió en la televisión chilena, justamente una de mis cuñadas lo veía, se encontró con ese programa que ya tiene más de 2 años, y hay mucha gente que se hizo terraplanista después de ese programa, por solo dibujo que yo hice de la perspectiva. Tú me lo comentaste. A mí me tocó. A mí me tocó ese programa un montón. Y el debate que tienes, no sé si me hablas ahora del programa donde primero salió el profesor José Maza
y luego saliste tú, o si me hablas del otro, del que tuviste con el geólogo. Yo he visto los dos me tocaron profundamente. Tú decías antes que te dicen que no presentas argumentos. Yo recomendaría, si alguien no ha visto ese debate de Guillermo Wood con un geólogo que creo que se llama Cristian, el señor Cristian, os recomendaría que lo vierais para, bueno, pues para que saquéis vuestras propias conclusiones, así como otra intervención que hay de Guillermo, también en la televisión chilena, donde, bueno, primero habla don José Maza, que es tengo entendido que es un catedrático, un científico de allí de Chile, no conozco bien, y después nuestro querido Guillermo Wood. Os recomiendo también, no solo por los argumentos, sino también, querido Guillermo, sin ánimo de desprestigiar a nadie, por las formas, ¿no? Porque yo creo también que el que nada teme, nada oculta, y que el que tiene el peso del argumento, pues no necesita caer jamás en el descalificativo, en la denigración, ¿no? Que es algo que debería estar por fuera de lo que es el debate científico. Por cierto que sí, y porque, claro, para mí lo motivador siempre ha sido, yo no sé porque uno nació como nació, ¿eh? Aquí podríamos entrar en el determinismo filosófico y algunas otras cosas que podríamos hablar comiéndonos unas rabas y unos caracolillos y unos blancos secos, ¿no? Una buena cerveza. O unos tintos del Valle del Maipo, ¿eh? Ya lo haremos, amigo querido. Claro lo que mejor sí. Está por venir, espero. Entonces, se hace desde ese punto de vista, es que el viaje, por lo menos para mí, siempre ha sido eso, es decir, tirarte unas pequeñas chispitas de luz para que el proceso lo hagas tú. Entonces yo siempre lo he dicho, yo invito a la reflexión, al razonamiento. Y ahí tú tocaste algún tema que está vinculado con este autoexamen. Si yo, lo que más sentido me hace, mira, no tiene lógica, o no tendría lógica, que dos conceptos de diseños estructurales diferentes, esto es, esferas girando entre esferas, puedan dar respuesta a los fenómenos observables respecto de un plano con elementos rotando en este sentido y con los habitantes puestos acá. Porque el sol se ve cortado en el atardecer, sí, se ve cortado. Por lo tanto, es una respuesta de decir, bueno, entonces se está ocultando, porque si no se iría achicando y cada vez más pequeño. Ya. ¿Los eclipses son circulares? Sí, los eclipses son circulares. ¿Eso demostración de que la Tierra esférica? No, porque es una observación indirecta. ¿Te fijas? El diseño, si nuestros ojos hubiesen sido rectilineales y tuviesen la capacidad biónica, este tema no estaríamos en esta discusión. ¿Me entiendes? Porque el ser humano habría entendido siempre que la Tierra es plana. Por lo tanto, yo estimo que este mundo fue diseñado para cada uno de nosotros, como observadores, como experiencia de vida, como experiencia de existencia, para llevarnos a esta encrucijada. Si no, para mí, nuevamente, es la doxa, es la opinión, es lo que más sentido empieza a hacerme. Que por eso está pasando lo que yo decía, estamos siendo sometidos a examen. Es decir, ¿cuáles de nosotros, mis señores médicos cirujanos, hueso duro de roer? Los médicos, digo yo, los médicos para mí, si no está en un paper, no existe. Son tremendamente adoctrinados. Yo los conozco, no todos, porque no puedo hablar por todos, pero en el mundo de la medicina es donde más se nota cómo el lavado de cerebro ha sido notable. La falta de... bueno, por suerte los médicos en Argentina, los médicos en España están saliendo a poner un punto de cordura en esta locura que se ha instalado, ¿no? A través de los medios de comunicación. Entonces, para cerrar un poco esos razonamientos que dicen en relación con los temas formales de la Tierra, tú te vas dando cuenta a través del periplo, de esta travesía, de este viaje, que los únicos fundamentos que van quedando del heliocentrismo siempre son fundamentos que están relacionados con el cielo. No hablan de la Tierra. Exacto, fenómenos, perdón que te interrumpa, Guillermo, fenómenos celestes para explicar la forma de la Tierra. Claro, exacto. Mira, lo que sostengo yo es lo siguiente, que el otro día se me ocurrió como metáfora y que yo creo que a la gente le hace mucho sentido. Lo que yo sostengo es lo siguiente, todo de lo relativo a la forma y lo que sucede allá arriba en el firmamento, y nada de lo relativo a la forma y lo que sucede allá arriba en el firmamento,
es demostración directa de lo relativo a la forma y lo que sucede acá abajo en la Tierra. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a que un buzo con su escafandra, sus botas de plomo, esté posado en el fondo de un océano y necesite determinar la forma del océano que pisa estudiando el oleaje sobre la superficie del agua. Claro. Claro. Sí, totalmente es así. Y dale con el cielo, y dale con los eclipses, y dale con puras cosas que no puedes constatar. Pero eso es lo que me asombra, por eso el examen. El examen es al ego, o sea, lo dije, a la segunda semana de hacerme terraplanista. En primer lugar, los astrónomos no van a querer aceptarlo. En segundo lugar, los físicos y astrofísicos no van a querer aceptarlo. En tercer lugar, dije los médicos, porque los conozco harto. En cuarto, dije los ingenieros en general, ingenieros en telecomunicaciones. Y en quinto lugar, dije yo, los geomensores, agrimensores le llaman en Argentina, no sé en España, ingenieros en geomensura. Y me equivoqué con un grupo, con los únicos de estos 5 profesionales que tienen las herramientas para hablar sobre la forma de la Tierra, que no son los astrónomos, no son los físicos y los astrofísicos, no son los médicos, no son los ingenieros, son los geomensores. Y dentro de mi grupo más cercano hay 12 geomensores, todos terraplanistas. Y aprovecho de mandarle un saludo a mi gran amigo Juan Marcelo Cárcamo, acá de la Quinta Región. Además estamos trabajando cosas de la vida en un hermoso proyecto junto a Carlitos Reyes y al grupo de geomensores acá, porque al parecer vamos a tener que hacer algo que yo no era de mi interés, porque para mí me interesa más la filosofía y la ciencia, pero creo que vamos a tener que ir a hacer algunas constataciones. Estamos pensando justamente tomar unas 2 o 3 islas que estén relativamente colineales en el sur de Chile y constatar en condiciones ambientales óptimas la línea del horizonte, porque si sabemos que la primera isla está a 5 kilómetros, la segunda está a 7, la línea del horizonte no puede estar más lejano de la segunda isla. En realidad no, debería estar la línea del horizonte donde está la primera. Bueno, y ahí vamos a tener que hacer un poco trabajo de campo que esperamos hacerlo en cuanto se den las condiciones. Además no está tan fácil viajar en Chile. Yo no tengo ningún apuro porque, y no quiero extenderme en la conversación, Dani querido, para que no sea un monólogo, la Tierra plana solo se consolida. Todavía hay algunos de estos viejos regurgitantes que tienen la frase, la vieja, mira, me está llamando Juan Marcelo Cárcamo, le voy a decir que lo llamo después. No tiene idea que estoy acá, pues, mi amigo geomensor. Es que mañana subimos a terreno, vamos a ir a trazar ahí un fondo que estamos haciendo un proyecto. Entonces, el argumento tan pueril, tan vacuo, tan insulso, el terraplanismo ya murió. Resulta que si el terraplanismo no tuviera consistencia, entre que partió Iru el 2015 y el 2018, no llega al 2017. Se muere solo, porque es tan contundente que no tiene consistencia, es tan contundente el modelo heliocéntrico que desaparece solo. Y así es que David comentaba ese día que se demoró 2 años en su proceso, más o menos. Hoy estamos en 2021, o sea, partió el 2019 él, ya con del terraplanismo. Y aquí, para cerrar, Dani querido, que no sea un monólogo, aprovecho de ser yo de periodista, entonces quiero que Dani nos cuente su experiencia de cómo llega a esto, y antes de que me lo cuentes honestamente, Daniel, de corazón, como se lo dije el otro día a un biólogo en un debate que estuve con un biólogo mexicano, porque no lo entendió. Amigo querido, te lo digo al fondo del alma, la Tierra es plana. ¿Ah? Pero él no dijo que ya hablaba puras tonteras, ¿no? Pues muy resumidamente, Guillo, lo he explicado en algún vídeo anterior, muy resumidamente, yo vengo de ese campo de la constatación, vamos a decir así, no científica, porque el trabajo que yo he desarrollado dentro de mi institución no es un trabajo científico, sino es un trabajo investigativo, en una labor investigativa de campo, pero sí que vengo de unos marcos, por ejemplo, en la institución en la que yo estoy, pues te voy a decir que soy el único que no tiene una formación científica sólida, son médicos, físicos, son gente que tienen carreras fuertes y que tienen buenos estudios.
Y yo vengo de, bueno, pues de alguna manera de eso que llamábamos en estos círculos el rigor científico, ¿no? Yo soy el rigor científico, yo hablo de alguna manera con el respaldo de lo que afirma la ciencia. Estoy estudiando fenomenologías que puedan ser un poco extrañas, pero no me salgo de los canales que me han marcado, no me salgo de, ¿vale? Error que te aseguro, Guillermo, que es constante y permanente prácticamente en la casi totalidad de compañeros que tengo todavía de estos círculos, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que emitimos un programa en el canal de Acoria, porque a mí la gente me rondaban por el canal con el tema. Dani, mira a ver lo de la Tierra plana, que no sé qué, que has puesto una imagen de la Tierra bola, que da primado negativo, qué tal. Y yo ignoraba el tema, lo iba eludiendo. Lo iba eludiendo, pero ¿por qué lo iba eludiendo? Porque alguna vez asomé la nariz por el programa de Iro Landucci, vi un programa y yo decía, madre mía, pero yo no puedo contestar estos argumentos con contraargumentos. Yo, sinceramente, no tengo un acervo cultural, no tengo una fuerza argumental para responder lo que dicen esta gente, y eludía el tema, lo iba dejando, lo iba dejando. Pero como te he dicho, querido Guillermo, nosotros hemos tocado, no solo yo a título personal, sino con el propio Instituto de Investigación Estudios Exobiológicos, que como dijimos tiene sede en España y en Chile, hemos tocado asuntos controvertidos como puede ser el asunto del ser antropomórfico de Atacama, que es un tema que, bueno, que el propietario de esta criatura es el presidente del instituto, mi amigo, mi entrañable amigo, querido Ramón Navia Osorio, al que mando un saludo desde aquí, ¿no? Y bien lo sabe también el director de Chile, el señor Raúl Núñez Gálvez, que es un tema muy controvertido, que tuvimos enfrentamiento con estamentos universitarios, que la prensa lo intentó demoler hablando auténticas estupideces y faltando a la verdad en cada frase que escribían en sus periódicos, etcétera, etcétera. Y Ramón ya tuvo problemas, incluso problemas físicos de algún ataque que sufrió él y un genetista de los Estados Unidos que a través del equipo del CSETI, del doctor Steven Greer, que también estuvo en Barcelona en el instituto investigando al ser, etcétera. Y yo estaba acostumbrado a estos tipos de ataques. Yo, por ejemplo, fuimos a hacer una radio una vez en Madrid respecto a este tema y recuerdo que fuimos atacados telefónicamente, se nos atacó informáticamente. Bueno, pasaron un montón de cosas extrañas, pero hicimos la radio y demolimos los argumentos de Stanford, por supuesto, en aquel programa, que tuvo muchos miles de visitas. Bien, luego me pasó con mi divulgación pública del fenómeno chemtrail. Yo había descubierto la documentación, los boletines, las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado en España en los años 80, conforme se iban a emprender esos proyectos en el cielo, habíamos descubierto la documental y a día de hoy ya tenemos los estudios de lo que es el programa Scopix, directamente dirigido por una universidad de prestigio, o del programa de geoingeniería que se lleva a cabo en China, en un terreno que equivale nada menos que a 500 veces el de territorio español. Pero por entonces éramos unos chiflados, éramos los locos. Estábamos confundiendo estelas de condensación con estelas químicas, no sabíamos de química atmosférica, no conocíamos la física de las estelas, según nos decían, ¿no? Y yo esos ataques me marcaron, porque luego cuando se acabó demostrando que lo que verdaderamente veníamos defendiendo era real, me marcó y estableció directamente una relación causa-efecto. Me atacaron porque estaba dando de lleno, porque estábamos tocando algo que era real y por eso estábamos siendo atacados. Pues con esto de la Tierra plana, hago un programa con un compañero de Barcelona, con Roger Mercader, y filosofamos yo desde mi concepción terraglobista y heliocentrista, filosofamos con todo esto, pero con mucho respeto, ¿no? Porque yo lo que nunca he hecho ha sido denigrar o burlarme de una opinión porque sea contraria a la mía o porque yo no la entienda. Es decir, yo tengo una creencia que es que las relaciones humanas deben girar sobre un eje común que es el respeto. Y si no existe ese eje, no existen relaciones humanas directamente. Por lo tanto, hicimos este programa para abordar la cuestión y dijimos, bueno, pues tienen cosas que te ponen a tambalearte y tal y cual. El ataque, Guillermo, que sufrió ese programa fue inédito en el canal de Acoria. El canal de Acoria, que ya era un canal que por lo general tenía ataques, ahora son los bots y la inteligencia artificial, pero nosotros 10 años atrás venimos de la época de los debunkers, es decir, servicios de inteligencia detrás de un ordenador atacando directamente las opiniones. Eran personas físicas, ahora son programas informáticos. El programa que hice con Roger tuvo un ataque tan brutal, Guillermo, que a mí me disparó las alarmas. Dije, aquí pasa algo. ¿Por qué ha sido atacado esto de esta manera? Fue brutal. En la caja de comentarios, fue una cosa increíble. Y a partir de ahí me puse a mirar. Y cuando me puse a mirar y a buscar y a bucear en la información con la intención de decir, voy a compilar los argumentos y las pruebas que invaliden de una vez esta teoría que a mí me parecía surrealista, pues fue cuando me hice terraplanista, cuando me metí a estudiar para desmontar el asunto. Claro, amigo querido. Bueno, ahí está en el escrito, en la publicación del diario La Tercera, dije, cualquier persona que se siente a reflexionar, a analizar
la información, a contrastar los dos modelos, reflexionar profundamente, va a concluir que la Tierra es plana. Claro. Vas a tener una serie de bloqueos personales, vas a tener un sesgo de confirmación, vas a tener una disrupción de lo que es tu acervo cultural con los nuevos datos, y si eres capaz, que por supuesto todas las personas lo son, si eres capaz de pasar por encima de eso y de asomarte de forma íntegra y neutra a valorar científicamente los argumentos que tienes sobre la mesa, ten mucho cuidado porque te vas a hacer terraplanista, lo más probable. Exactamente, claro, y la gente no entiende porque te dicen que uno tiene sesgo de confirmación y no entienden que lo primero que uno hizo, porque es natural el sesgo de confirmación, fue a confirmarte que fuera esférica, pues. O sea, lo primero que haces cuando te llegas sobre la Tierra plana es ver todo lo que haya en contra de la Tierra plana. ¿Por qué? Porque lo que deseas es que te ratifiquen que es esférica, pues. Correcto. No quieres, ninguno de nosotros dice, quiero confirmar que es plana. Claro. Todos queremos confirmar que es esférica, pues. Es una cuestión obvia, ¿o no? Es absolutamente obvio. ¿Quién de nosotros fue a hacer por sesgo de confirmación a buscar que fuese plana? Ninguno, po. Nadie. Todos fuimos a buscar información que nos ratificara que fuese esférica, porque ninguno de nosotros está dispuesto a que tu más profunda, la única absoluta certeza que tienes en el mundo, aparte de que te naciste y te vas a morir, es que la Tierra era esférica. Sí, sí. Y además yo la amaba a la bola azul, ¿eh? O sea, yo la amaba. Yo amé el globo. Soy lector de Sagan, de Asimov, he sido lector toda la vida, he ingerido todo, pues. Por cantidad eso de... Claro. Dime. Perdona. Sí, no, por dime, eso te fijas que es un examen. Es un examen. Estamos rindiendo examen. Humildad intelectual, humildad espiritual, desapego, respeto por el pensamiento ajeno, luto. Estamos, ¿cómo se llama? Además, el hecho de abandonar tus creencias, eso y tu ego es un tema muy interesante. Es como lo que más sentido me hace. Dentro de todas estas cosas asombrosas y que, por supuesto, son muchas de ellas ignotas para nosotros, ¿no? Muchas cosas que no vemos, pues, como la naturaleza de estas realidades que mencionas tú, de seres que tal vez cohabitan con nosotros y son absolutamente invisibles a nuestros ojos. Ya, bueno, Goya los retrata en algunos libros, Enrique Pérez, aprovecho de enviarle un saludo grande ahí de Exponiendo la Verdad, también lo ha puesto sobre la mesa. Mi amiga Marga González, ingeniera agrónomo española de Albacete, notable, escritora, tiene 3 novelas ahí, las recomiendo para que yo estoy en deuda con ella, me mandó de regalo el tomo 1 y 2 de Los Acechantes, así que aprovecho ahí a los amigos en el chat que puedan comprar, adquirir los libros de Los Acechantes, porque además toca temas exactamente relacionados con los que mencionas tú, Dani. Cohabitamos aquí con otras entidades que no conocemos. Y las novelas de Marga apuntan a ese aspecto con una especie de certeza, de saeta, de precisión con cosas que me han llegado por otros lados. Entonces no es casual que ella toque 2 o 3, 4, 5 temas en sus novelas que son literales de otras fuentes que me llegan la misma información. Eso ya sabemos que las casualidades no existen. Estaba muteado, vale. Luego vamos a darle una pincelada a esto que viví, porque ya Guillermo me lo has comentado 3 veces en el directo y veo que tienes ganas. Luego, por primera vez en un programa terraplanista, voy a comentar lo que yo viví y a qué se refiere Guillermo. ¿Qué pasa? Que yo nunca utilicé mis experiencias, ya han sido brutales, insisto, las conocen de cerca algunos de los mejores investigadores del fenómeno ovni del mundo. Y nunca he empleado esto para ganar un target, para tener un público, para, de alguna manera, resaltarme sobre los demás, sino que todo lo que surge de la experiencia para mí es un gran golpe, es un gran jarro de agua fría que lo que me da es un golpe de humildad. Es decir, si esto existe, si estas criaturas existen, si estas inteligencias existen, madre mía de mi vida, pero si somos como niños pequeños y no sabemos prácticamente nada, ¿no? Entonces nunca
Me he desmarcado absolutamente siempre de estas personas que dicen estar en contacto pues, con seres, que les mandan mensajes. Lo respeto completamente, ¿eh? No, esto no es ninguna crítica para nadie que diga que tiene estas experiencias, que ciertamente las creo. Pero simplemente habría mucho que profundizar, Guillermo. El simple hecho de que tú tengas que hacer de canal para una inteligencia, vamos a decirlo así, superior, ten en cuenta que cualquier mensaje o cualquier, sí vamos a decirlo así, cualquier mensaje o información que se derive de esa fuente de información superior siempre va a tener que pasar por el canal que tú eres y por lo tanto va a tener la dimensión que tú seas capaz de asimilar y luego de transmitir. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier mensaje canalizado siempre va a estar supeditado a la propia capacidad psicológica del individuo que lo canaliza, ¿no? Y por tanto siempre me han parecido un poco dudosos. La experiencia que yo tuve, Guillermo y amigos, se ha contado en otras ocasiones, viene de 10 años atrás. Yo estoy en esta misma vivienda en la que estoy, una noche preparando la cena, me avisa un familiar de que había un fenómeno muy extraño en el cielo, salimos a mirar al cielo y había una noche absolutamente despejada y una nube condensada en ese cielo de estrellas donde había un parpadeo dentro, pues similar a lo que podemos observar cuando vemos una tormenta de lejos, ¿no? Y en ese escenario me dicen, oye, mira lo que pasa y tal, salgo, lo miro y sí, lo veo un poco extraño, además era de color rojizo y tal, pero digo, esto tiene que ser una tormenta que está lejos y ya está, y resuelvo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de primavera de 2011, cuando me ocurre esto, sí, 14 de marzo de 2011, si mal no recuerdo, y yo soy una persona que estoy dedicado a mi empresa, a mi familia, hijos y tal, no tengo absolutamente ninguna relación con el mundo de la divulgación, no sé escribir más de 2 párrafos sin cometer 50 faltas de ortografía. Mi vida es otra cosa, gira en torno a otras cosas. Soy piloto de automovilismo, corro rallies de asfalto por aquella época y no me dedico yo a nada que tenga que ver con esto, ¿no? Y el caso es que cuando veo aquella nube, no me quiero enrollar mucho para no hacer yo el monólogo ahora, cuando veo aquella nube la descarto para irme para adentro. Cuando me voy a ir para adentro para seguir con mi cocina, ¡pum!, aquello pega otro destello que, hostia, me llama la atención. Digo, pues sí que es raro, es muy extraño. Yo vivo en una urbanización en el sur de Reus y tenía una camarita de vídeo aficionado que me había comprado que era con la que grabábamos los tramos desde dentro del coche cuando corríamos, lo que se llama una cámara on board. Y cojo mi camarita y me voy al campo a grabar aquella nube que me parecía tan extraña. Me voy al campo, que quiero decir que salgo de la urbanización y penetro 100, 150 metros en el interior de una campiña que hay aquí al lado, que solían sembrarla de trigo, por ese momento estaba labrada. Me meto 100, 150 metros, salgo ya de la iluminación de la urbanización y cuando estoy intentando grabar aquel fenómeno, aquella nube con aquello, pues en contra de todo lo que podía esperar, sentí un pitido muy fuerte en el cielo, un pitido muy similar al que emite un cuenco tibetano, y cuando me giré lo que venía era una luminaria de color blanco a una velocidad absolutamente imposible en un vuelo horizontal hacia mí y además desde una distancia kilométricamente grande, lejos, lejana. ¿Y cuál es mi impresión cuando eso, a medida que se acerca el zumbido, suena muchísimo más fuerte y llega a mi eje vertical y hace estacionario, se queda totalmente quieto, flotando encima de mí y su sonido se detiene? Yo trago saliva porque rememoro la escena. Estás solo en medio de un campo, como decimos en España, te acojonas, el miedo te deja paralizado y tengo el torpe gesto de, como llevaba la cámara en la mano, de mover la cámara como para echarla para arriba para grabar aquello. Y automáticamente aquello pues pegó un chupinazo de luz azul para abajo y fue una luz que fue como si tuviera incluso un impacto físico sobre mí, como si tuviera un cierto grado de solidez esa luz. Y automáticamente lo que me pasó es que entré en terror. Me dio un ataque de terror, de pánico, os lo cuento sinceramente cómo fue. Luego he pensado y digo, ¿cómo pude ser tan estúpido? Porque me podría haber quedado más tiempo, pero me dio muchísimo miedo y salí corriendo de nuevo hacia la urbanización. Pero fíjate qué cosa, Guillermo, que cuando ese miedo ya, antes de que diera el primer paso para salir corriendo hacia la urbanización, y ese miedo ya se hace extremo, ese objeto, cosa, lo que fuera, porque yo solo veo una esfera de luz blanca muy radiante, pega un acelerón en vertical para arriba, una cosa absolutamente imposible desde las leyes físicas que por lo menos antes de ser terraplanistas manejábamos, ¿no? Porque decir aquello, la inercia, si hubieran habido habitantes dentro, tripulantes, se hubieran convertido en charcos de carne en el suelo. Aquello pegó un acelerón para arriba que, sin exagerar, pues bueno, soy aficionado a la aeronáutica, he observado mucha aviación, también he estudiado la atmósfera por los temas que desarrollo yo en mis libros y tal. Y yo no exagero si os digo, amigos, que al igual ascendió 30 o 40 kilómetros en cuestión de un segundo.
un segundo, dos. O sea, es algo que te rompe absolutamente todos los esquemas, ¿no? Pero es curioso porque en el momento que aquello se alejó, a mí me descendió el miedo, ¿no? Me descendió el miedo, me pude ir para la urbanización. Bueno, pues lo que tú has contado al principio con lo del terraplanismo, de pasarte 2 semanas sin querer levantarte de la cama prácticamente, pues yo eso lo viví muy a lo bestia en esta situación, ¿no? Ten en cuenta que yo tenía algo de sobrepeso, perdí 40 y pico kilos sin hacer dieta, me quedé, vamos, sano, delgado, fino, entré en una cuasi depresión porque no podía hablarlo con nadie. Con mi madre lo pude hablar, mi madre sabía que algo me había pasado de verdad. Cuando llegué a mi casa me vieron la cara, cuando llegué de aquel campo sabían que algo me había pasado, pero lo visto venía pálido. Y luego, pues lo que me ocurrió fue una serie de cosas que ahora mismo, si las desarrollaran en el programa, nos iríamos por otras lares, pero te aseguro que te interesa lo que no te puedes imaginar, porque además escribí sobre ello en mi primer libro. Bueno, incluso de ver unas esferas de piedra que se movían por aquí sin nada que las propulsara ni nada. Unas cosas verdaderamente increíbles que perturban los límites de la razón y que entran en esas ciencias de frontera en las que llevo ya 10 años estudiando, intentando averiguar qué hay más allá de ese velo que todos parecemos tener. ¿Qué me ha enseñado a mí todo esto? Que todo esto existe, que todo esto es real, ¿vale? Insisto, yo no he sabido hacer un provecho comercial de todo eso, nunca lo he empleado para hacer más programas y tal. Por aquí hemos citado, tú citaste ante a Parcerisa. Parcerisa y yo nos conocemos pues hace 10 años porque empezamos juntos, tenemos algún programa juntos. Parcerisa sabe de mis experiencias. Yo no solo vi, sino que abracé, y eso lo saben en mi casa, a una de esas criaturas de las que él habla, una criatura que tú imagínate, Guillermo, cuando nos abrazamos yo le llegaba a él a la altura de donde tú tendrías el ombligo. Él no tenía ombligo, pero yo le llegaba allí. Una criatura increíble, una criatura que además me abrazó con una ternura increíble y que era de estas criaturas que además tienen aspecto reptil. Es decir, ¿qué me ha pasado a mí con todo esto? Que he podido corroborar que mis experiencias poco en nada tienen que ver con lo que dice la literatura ufológica o con lo que dicen los divulgadores ufológicos, ¿no? No por ello desestimando lo que estas personas digan o sus ideas o sus estudios, que pueden ser perfectamente válidos, sino que el hecho de la experiencia personal de tener ese contacto con ellos me puso de relieve que en ese campo, de verdad, si os digo, sí o sí, amigos, no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada, ni quién son, ni de dónde vienen, pero como te decía a ti desde el principio, como saben la gente de mi entorno, la gente con la que he hablado de estas cosas, yo siempre he defendido que eran de aquí. A mí me decían, ¿cómo van a ser de aquí? Tienen que ser extraterrestres, de otro planeta, no sé qué. Pero yo nunca he hablado de extraterrestres. Yo decía, bueno, yo lo que sé, lo que percibí, es que eran de aquí y que además nos tienen mucho cariño. De alguna manera, lo que ellos me transmitían, de alguna manera, era el nosotros estamos aquí, pero vosotros tenéis que dar el paso de llegar hasta nosotros también, ¿no? Porque nosotros no podemos llegar y sacaros así por la buena o tomar un contacto directo con vosotros por la buena. Vosotros tenéis que dar el esfuerzo espiritual, físico, personal, como individuos, como especie, de acercaros a nosotros, porque nosotros estamos aquí con la mano abierta. Yo doy fe y lo juro por mis seres más queridos que todo lo que he contado aquí es absolutamente real y que hay una realidad absolutamente increíble y maravillosa aguardando a los seres humanos ahí fuera. Ay, amigo querido. Bueno, esperemos que llegue ese minuto, ¿no? Para allá parece que vamos. La danza final de Cali está en su desarrollo, ¿no? Pleno, porque efectivamente la humanidad está siendo sometida ahí a examen, digo yo, no sé, pues, algo está pasando en el mundo, porque si no se explica esto. Creo que ahora Macron está hablando de vacunación obligatoria para entrar a los restaurantes, a los cines en Francia. Mira, ¿qué decir? Podríamos hablar 2000 horas más sobre esto Sí. que está pasando en nuestro mundo. Yo creo que, bueno, que las cosas se van a ir aclarando. Creo que ahí tienes una tarea, te quedaste con tarea, pues, amigo querido. Bueno, que es la tarea en la que de alguna manera estamos todos. Lo que pasa es que depende del escenario donde uno esté. Si tú estás vinculado a seres, a personas que están en el mundo del rigor científico, siempre he dicho yo que a ellos tenemos que llegar poco a poco, paso a paso, uno a uno, para que se cumpla lo que Iru dice, por la masa crítica, ¿cierto? De seres que entienden que nuestro mundo no es como nos enseñaron y tal vez ahí
vienen estos cambios de paradigma y tal vez esta ascensión espiritual que parece que estamos empezando a olfatear, que aunque yo nunca uso los libros sagrados, los que me conocen un poco, nunca los he utilizado como argumento para demostrar que la Tierra es plana, porque lo que yo sostengo es que no puedo usarlos porque no conozco los idiomas en los que fueron escritos, no conozco la lengua original, no sé cuándo se escribieron, quién los escribió, dónde están tergiversados, están mal traducidos, están manipulados, me cambiaron una frase, pero siempre están ahí, están como referentes, como referencia. Y al parecer muchos de los libros sagrados tenían anticipado que lo que está pasando ahora en nuestro mundo efectivamente parece que iba a pasar y que nos está tocando no solo ser espectadores, sino que actores de estos sucesos. Así Totalmente. Que por eso es que nos hemos cruzado, pues, Dani querido, porque parece que hay cierto determinismo y lo que digo yo y que me hace mucho sentido, somos guerreros de eones que nos estamos reuniendo después de 2500 años sin vernos. Y se hicieron largos. Pues nos sí. Estamos reencontrando, reuniendo, reconociendo en este fascinante viaje por esta cárcel, escuela, mundo esférico de la mente, o esta cápsula mental y que encerró a nuestro espíritu probablemente. Y voy a citar al psiquiatra y filósofo chileno Sergio Peñailillo, que dice: somos seres espirituales enjaulados en el cuerpo de un mamífero. Yo creo que en tiempos de oscuridad, en tiempos de ignominia, donde el ser humano está siendo diezmado, donde el ser humano está siendo machacado, porque es lo que está pasando ahora, la mayor luz que puede haber en tamaña oscuridad son los educadores. Yo creo que el mundo necesita educadores, Guillermo. Creo que el problema no es otro. Creo que el mundo necesita educadores. Y decíamos al principio del programa que a lo mejor la gente tiene la conceptualización, y el cine tiene en buena parte culpa, como con la mayoría de cosas, de que el maestro es el anciano de barba larga y túnica, el típico arquetipo de Osho, si quieres, el ser semicrístico o búdico que viene a darte la charla. Pero yo, en mi bagaje, que tampoco es gran cosa, pero son 10 años sondeando la información, yo llego a la conclusión de que los maestros no están ahí, querido Guillermo. Yo creo que los maestros, y mucha gente se extraña a lo mejor cuando en este grupo, a lo mejor en el que yo, por supuesto, estoy haciendo por dar mi paso por entrar en este grupo de terraplanistas donde nos llamamos maestros entre nosotros, y hay gente que le suena un poco raro esto de que nos llamemos maestros. Para mí un maestro, queridos amigos, es aquel que me puede enseñar algo. Es así de fácil, no hace falta buscarle ninguna connotación superior, ¿no? Y esos maestros, esos sabios, esos educadores del mundo a los que yo sigo, fíjate, Guillermo, no van con la túnica y con la barba blanca. Aquí hemos hablado de Dani Márquez. Dani Márquez es un chaval joven, argentino, absolutamente extraordinario, que para mí es mi maestro. O sea, yo ese señor, me da igual que sea más jovencito que yo me siento a escucharle, es mi maestro. Yo me quedo con la boca abierta y lo digo con toda la humildad y con toda la sinceridad del mundo. Pero es que me pasa lo mismo contigo, me pasa, tú lo has citado aquí, con Ramón Freire. Ramón Freire es un extraordinario educador del mundo. Ramón Freire es un foco de luz 360 grados que está disparando a todo el planeta. Me pasa con Iru Landucci. ¿Qué pasa con Iru Landucci? Pues que es ciertamente brillante. La gente brillante parece ser que molesta a las sombras. Y yo de alguna manera lo pongo en metáfora cuando digo que bueno, que las sombras, a ver, las hay, las sí que están, pero que precisamente a lo mejor es el aumento de la luz, de la conciencia del mundo, lo que está haciendo que se prolonguen y que se alarguen más esas sombras. En cualquier caso, gracias a esos educadores del mundo, me viene a la memoria siempre que cito este término el gran Ignacio Magaloni con ese título de educadores del mundo, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que posiblemente fueron los grandes avataras de todas las religiones. Posiblemente, yo soy de la convicción de que ningún gran avatar de la religión quiso fundar una religión, ni Buda quiso fundar el budismo, ni Jesús quiso fundar el cristianismo, por supuesto, ni Mahoma el islamismo, ni nada de eso. Yo creo que ellos eran educadores del mundo y no son solo son ellos. Tú te puedes ir a Hermes, te puedes ir a Aurobindo, te puedes ir a un montón de gente que han sido educadores del mundo, que en momentos puntuales de la historia han interferido en la sociedad. Yo ahora eso lo veo en vosotros, lo veo en la gente que está ahí hablando. Rafael Currao, que lo tenemos por aquí, es un tipo verdaderamente extraordinario. Lo veo en la gente que está haciendo una labor
de información, esos son educadores del mundo. Y eso, querido Guillermo, es un soplo de esperanza y de aire fresco tan bonito y tan valioso en este momento de la historia que la humanidad jamás lo olvidará. Pasarán los eones y la Tierra continuará. Yo no sé si continuarán los seres humanos, pero nosotros, que por supuesto somos conciencia eterna, que venimos desde siempre, que vamos hacia siempre, jamás lo olvidaremos, y la humanidad tampoco lo olvidará jamás. Todos aquellos que han entregado su energía y su lucha en hacer algo por mejorar un poquito o mucho este mundo. Nunca sabremos el alcance. Sí, amigo querido, esta fraternidad además es tan complementaria, es tan armoniosa, es tan amable desde el punto de vista del amor, ¿no? Eso es una de las cosas que yo he constatado en los encuentros en que he estado en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, en Montevideo. Hay un cariño, hay un respeto, una fraternidad y una complementariedad tan grande, porque el tono, el modo que tiene Iru es tan diferente al de Dani o al de Rafa Currao, o nuestro amigo notable, a nuestro amigo Rafa de allá de León, de Magna Veritas, o a un Alieski Rodríguez, o a un Naov, un Secret and Mystic, a los hermanos Barea, a un Ricky Schmidt. Y me da mucha lata cuando me olvido de alguien, pues Enrique Pérez, no sé, Parma, acá en Chile. Siempre que se pone uno a dar nombres se deja a alguien, es lo malo. Siempre, y eso produce una espinita en la costilla, Hugo Corley, no sé, son tantos, Quileringa. Y hay una, forma una esfera, vamos a decir. Sí. Una esfera de conocimiento. Bueno, de ahí viene la esfera, Sebastián Loeje. La esfera es un concepto de perfección, pero ellos lo llevaron a la forma del mundo, a las esferas de poder, ¿no? Y esta esfera de conocimiento, ¿no? Tan complementaria. Dios Films, tú lo dijiste, Diego hizo ese documental para nosotros. Es una joyita, ¿no? En 10 capítulos, está tan bien hecho, tan bien editado. Entonces, la satisfacción que uno siente justamente con una incorporación de un David Parcerís, ahora tú dices que llevas solo 6 meses para nosotros. Quizá algo menos, imagínate, quizá algo menos, no lo sé. Quizás algo menos. Para tengo nosotros, un punto, si me permites, lo voy a decir un momentito muy breve por si le interesa a alguien. Tengo un punto de partida que es Tiamat geocentría, que tomo el término de ti, geocentría, porque me gustó mucho, que es que cuando finalmente me empapo de los argumentos y lo descubro todo, me tengo que poner y tengo que editar una serie de vídeos, y edito una serie de vídeos que tiene 4 episodios, que al final se va a 3 horas y pico por ahí entre los 4 episodios, que es mi punto de partida y mi cambio de paradigma en el propio canal La Coria como un canal ya terraplanista, pero es que además fue, Guillermo, como una terapia que necesité hacerme a mí mismo. Tiamat geocentría fue una terapia que me tuve que hacer del bofetón tan grande, del barrigazo que pegué contra el suelo cuando descubrí el asunto este del terraplanismo. Sí. Oye, amigo querido, sí, tengo que verlo, porque algo estuve ya un poco haciendo un pequeña revisión, ahí tal vez después me los envías por WhatsApp en el orden, o qué sé yo, me orientarás un poco. Okay. Mira, ya acá son las 19 horas, ¿allá qué hora tienes en España? Aquí tenemos la 1:05 de la madrugada. Sí, y como nuestra tarea tan linda sigue, ahora tengo que pasarme al canal del lado, porque voy ahora de radio a TV, aprovecho de invitarlos a todos, vamos a estar con Jorge Marcelo Noto, un tipazo de Jolescón en Colón, Buenos Aires, porque él es profesor de náutica, ni más ni menos. Entonces Jorge Marcelo va a estar, hemos estado haciendo este programa con los chicos allá de Barrancas, en provincia de Santa Fe, en Argentina, a las 20 horas de Argentina, o sea, 4 minutos más o menos, y lo cual demuestra que nuestra tarea, pues Dani está haciendo bien cometida, y yo estoy, pero no te imaginas lo feliz que estoy de que incorporemos nuevos integrantes al equipo, porque cada uno de nosotros es un divulgador más, cada uno de nosotros es un guerrero, yo lo sé. Aprovecho de mandarle un saludo a mi amigo Pablo Dir, que él se tomaba en Buenos Aires los 7 minutos que tenía desde su casa hasta que llegaba al trabajo, todos los días al taxista que le tocara, hacerle una dialéctica para cómo introduces en el terraplanismo a una persona en 7 minutos.
cada uno de nosotros es un guerrero y yo me siento tan emocionado y tan pleno de formar parte de este equipo. Es una cosa que a uno no termina, y yo siempre he dicho, por ahí algo me lo ha escuchado, llevo 4 o 5 años aguantándome las ganas de llorar de haber ingresado en este viaje, pero como soy un chico rudo, me aguanto. ¿Ah? Y porque es una emoción muy profunda, porque surge de lo más profundo de la naturaleza espiritual de nosotros, y surge del amor, al parecer, sin muerte. Esa eternidad infinita, plena de plenitud, valga la redundancia, que es la que nos aglutina, nos inspira, nos motiva con este descubrimiento de la forma de la Tierra, que abre el resto de las puertas o abre este salón donde están nuevas preguntas y nuevas dudas e inquietudes de la naturaleza de nuestra existencia. Así que para mí una alegría, un honor, y me siento tremendamente honrado de haber sido invitado por ti, Daniela, a tu canal, y supongo y espero que no será la última vez, pues. Por favor, eso espero y seguro, no me cabe ninguna duda que no solo yo, sino que todos los espectadores estarán pensando lo mismo, sí. Que sea la primera de muchas. Querido Guillermo, quiero decirte muchísimas gracias a ti, es un honor para este canal, es una muestra de que algo estaremos haciendo bien cuando de alguna manera somos imán para personas con esa calidad humana, no solo intelectual, que está muy bien, pero esa calidad humana que al final, cuando uno se empieza a volver un poquito más, vamos a decir así, más espiritual, se empieza a volver un poquito más selectivo con eso, ¿no? Porque así como dicen que hay gente tóxica que enferma, pues también hay gente prácticamente medicinal, como es Guillermo Wood cuando habla, que parece que te sana cuando lo escuchas. Sin más, queridos amigos y amigas, aquí vamos a dejar el programa de hoy. Si nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, será en una de esas otras ocasiones. Os quiero dar las gracias a todos. Despedirme, sí, perdona, Dani, de los amigos en el chat. Nahum es de una lealtad. 4 años hemos trabajado en equipo. Rubén sabe el cariño que nos tenemos, porque hemos estado más de alguna vez juntos. Así que ahí veo a gravísima gravedad, All Right, a Don Patricio. Don Pato se enoja que le diga yo Don Patricio, pero yo le digo Don Patricio, un tremendo, un ser humano bellísimo, chileno, santiaguino, viene del mundo de la electrónica, tiene mucho que aportar también. Y a todos los amigos que estén en el chat, si me olvido de alguien, les pido las disculpas del caso, pero el abrazo ciertamente y la lealtad y el cariño es para todos y cada uno de ellos. Y a su amada ahí, Daniel, también le das un abrazo cariñoso mío, y espero que nos comamos esas rabas, esos caracolillos, esas tapas allá en mi querida península ibérica que tanto amo y tanto extraño. Ya puedes contar con esas tapas, con unos vinitos, con una cerveza o con lo que caiga, querido Guillermo. Insisto, muchísimas gracias por estar aquí. A todos vosotros, amigos, amigas que nos habéis acompañado en el chat, muchísimas gracias. Sabéis que sin vosotros estos programas no tendrían ningún sentido, que sois la gasolina, como la curiosidad es de alguna manera el combustible de los sabios, y por eso estamos haciendo este tipo de programas para que podamos nutrirnos todos de ello. Muchísimas gracias a todos. Como me gusta concluir, nos veremos en futuros programas y que la paz y la fuerza sean vuestros corazones, queridos amigos. Un abrazo. Un abrazo a todos.